Mis hermanos, muy buenos días. Para mí es un gozo poder estar con ustedes en esta mañana compartiendo la palabra de Dios en un nuevo devocional aquí en el canal de YouTube de la Iglesia Bautista del Tunal. Un saludo muy especial a los hermanos que se conectan en este en vivo. Damos muchas gracias por ustedes, hermanos, por su fidelidad en estar conectados viendo los devocionales cada día. Pero también un saludo muy especial a los miles, no, a muchos de los hermanos que se conectan posteriormente a ver este devocional. Espero que sea de edificación para sus vidas, que lo que aprendamos hoy lo podamos poner en práctica en nuestro andar diario. Sin más preámbulos, vamos a orar y empezamos el estudio en esta mañana. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, de aprender más de ella, Señor. También, Señor, estamos muy agradecidos contigo porque nos has dado un día más de vida. Podemos abrir nuestros ojos en esta mañana y contemplar las maravillas que tú has hecho, Señor, y que nos has regalado este día para glorificar y adorarte, Señor. También, Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios poderoso, un Dios soberano, un Dios omnisciente, un Dios omnipotente, un Dios que está en todo lugar y en todo momento, un Dios que tiene control de todas las cosas, Señor. Y estamos muy agradecidos contigo, Señor, y damos gloria a ti, Señor, por todo lo que tú eres en nuestras vidas, Señor. También por el estudio de la palabra, Señor, que podamos ser edificados por medio de ella, Señor, que podamos aprender más de ti por medio de ella, Señor. Gracias por la palabra que nos has dejado, Señor. Te damos infinitas gracias como hijos tuyos. También, Señor, te pido por las necesidades que cada uno de mis hermanos tiene, Señor. Por cada una de las necesidades que podamos estar viviendo en este momento, Señor. Sabemos que debemos estar dependiendo de ti en todo momento, Señor. Que debemos estar esperando y ser pacientes en lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor. Señor, también te pedimos para que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Que lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor, para tu gloria, para tu honra, la podamos llevar a cabo, Señor. También por nuestro país, por las circunstancias que están pasando, Señor, para que tú guardes a los gobernantes, Señor, y los guíes en la toma de decisiones, pero también por todas estas personas que están afuera en la calle. Señor, te damos gracias por todo lo permitido, por lo que vendrá, porque tu mano poderosa estará en control de todo. Te damos gracias. Amén. Bien, mis hermanos, después de haber estudiado dos devocionales acerca de la autoridad, hoy quiero volver a nuestro libro base, y es el libro de Santiago. Y vamos a estar mirando el versículo 4. En el devocional anterior, en el que quedábamos con el libro de Santiago, estuvimos mirando los 3 primeros versículos de este capítulo. Pero hoy nos vamos a centrar en el versículo 4. Santiago hace 3 preguntas en este capítulo y hoy vamos a estar mirando la primera pregunta. Estaba hablando Santiago acerca de rechazar a las personas por su condición, por su forma de pensar, por su forma de vestir, y estábamos mirando que ni nuestra forma de vestir, ni nuestra forma de pensar, inclusive ni nuestra forma de hablar o nuestra cultura nos define. Lo que verdaderamente nos define como hijos de Dios es Cristo Jesús. Lo demás será añadido. Pero aquí Santiago nos va a hablar acerca de algunas cosas en estas 3 preguntas, o nos va a hacer estas 3 preguntas. Pero vamos a empezar con la primera pregunta. Y quiero que me acompañen a Santiago capítulo 2, versículo 4. Santiago capítulo 2, versículo 4. Entonces pueden abrir sus Biblias, mis hermanos, espero que las tengan en físico, pero si no las tienen en físico, si las tienen en digital, en su celular, en su tablet, pues puedan estar abriendo la palabra de Dios y poder acompañarme en la lectura de este versículo. Santiago capítulo 2, versículo 4. Santiago capítulo 2, versículo 4. Y dice así la palabra de Dios. Vemos que ahí hay un signo de interrogación, de pregunta que dice: ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venéis a ser jueces con malos pensamientos? Entonces, Santiago, ¿no?, nos está haciendo una pregunta que también no la debemos estar haciendo nosotros. Empieza diciendo: ¿no hacéis distinciones? Y esa palabra distinción me causó muchísima curiosidad. No sé si alguno de los que está aquí sabe o tiene enterado o sabe cuál es el significado de esta palabra distinciones. Yo lo busqué
lo busqué en un diccionario bíblico y me encontré con cosas muy particulares que debemos estar pensando y meditando en esta mañana, mis hermanos. El significado de esta palabra es separar completamente. Interesante, es separar completamente. ¿Será que nosotros estamos separándonos completamente de Dios en algún momento o estuvimos separados de Dios en algún momento de nuestras vidas? Yo creo que sí. Antes de conocer al Señor Jesucristo, estábamos separados de Él. Otra cosa que encuentro aquí en este significado de esta palabra es retirarse, oponerse. ¿Será que en algún momento, mis hermanos, nosotros nos hemos oponido a alguna cosa? ¿O a veces hemos no estado de acuerdo con la idea de otra persona o de otro hermano o de nuestra esposa o de nuestro esposo? Creo que a veces nos ha pasado y nos ha pasado muchísimas veces. Mire este significado que me parece muy importante. Discriminar. ¿Será que nosotros hemos discriminado a alguien? Yo creo que sí. Y vamos a mirar si eso ha pasado en nuestras vidas. Otro significado es vacilar o titubear. ¿Será que hemos vacilado en alguna vez en nuestras vidas como dudar de las cosas que estamos haciendo? Yo creo que sí también. Y ahí puedo encontrar otras más como contender, tener diferencias, discernir, disputar, distinción, distinguir, dudar, examinar, hacer, diferenciar o juzgar. Y esa palabra juzgar la encontramos en este versículo de la palabra de Dios. Entonces, el título del devocional en esta mañana es ¿hacemos distinciones? Mis hermanos, ¿será que esa pregunta que Santiago está haciendo en este momento también no la podemos hacer nosotros? Si Santiago le está hablando a la iglesia en ese momento de no hacer acepción de personas, de no rechazar, de no discriminar, de no mirar por lo que tiene, sino su condición, lo que necesita, lo que esta persona necesita, ¿será que nosotros también lo hemos hecho en algún momento? ¿Será que nosotros hemos hecho, o más bien hemos discriminado a alguien? O como nos dice la pregunta, ¿hacemos distinciones? ¿Alguna vez lo hemos hecho, mis hermanos? ¿Alguna vez nos hemos oponido a alguna cosa? ¿A veces hemos contendido con una persona porque piensa diferente? ¿Será que lo hemos hecho? En esta primera parte del versículo, Santiago nos está mostrando eso. Y dice, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos? ¿No hacemos distinciones entre vosotros mismos? Hermanos, en la iglesia nosotros no hemos discriminado a alguien. Espero que no. Como les decía en el devocional que teníamos como base al principio, como les decía en Santiago, gracias al Señor, yo nunca he visto en la iglesia que hermanos discriminen a otros por su condición o por su forma de pensar o por su forma de ver las cosas. Si un hermano está en pecado, la palabra de Dios nos enseña lo que debemos ir, y es ir y restaurar a este hermano, mostrarle su pecado y restaurarle. Pero yo nunca he visto que lo discriminen o que lo saquemos porque haya cometido algo. No lo he visto y espero no hacerlo. Pero parece que en esta iglesia sí lo hacía. Y eso no quiere decir que a nosotros no nos llegue a pasar. Claro que sí, mis hermanos, podemos llegar a un punto de eso. Pero debemos mostrar más bien el amor que Cristo nos mostró. Como les decía, no debemos ir a dañar al hermano si ha cometido un pecado o si está en pecado, sino debemos ir a mostrarle en amor, mis hermanos, en el amor de Cristo, como también lo podemos ver en 1 de Juan. 1 de Juan nos enseña acerca del amor. No debemos llegar a ese punto de juzgar al hermano, como lo vamos a ver más adelante, sino en amor mostrarle su pecado y que debe arrepentirse de ese pecado y que debe seguir en el camino que Dios le ha puesto, en la meta. Pero, ¿saben, mis hermanos? Muchas veces nosotros hacemos eso, distinciones, oponernos, discriminar, juzgar, llevar a ese punto a las personas porque hayan cometido algo. Pero no debemos estar haciendo. La palabra de Dios nos enseña que debemos restaurar, mas no juzgar. Porque el único que puede juzgar es Dios, mas no nosotros.
Nosotros sencillamente somos el canal que Dios tiene para que otros conozcan de Cristo. Pero sabe, a veces nosotros nos parecemos a un juez. A veces nosotros no miramos lo que nosotros estamos haciendo, nuestro interior, lo que nosotros estamos pecando, pero a veces no lo miramos desde nuestro interior, sino que a veces juzgamos a los demás. A veces parecemos jueces juzgando y sabemos que el único que es juez justo y verdadero es Dios mismo. Y lo estamos viendo en nuestras enseñanzas los domingos acerca de cómo Dios va a juzgar a este mundo. Entonces nosotros no podemos hacerlo, nosotros debemos más bien no hacer distinciones en la iglesia o con los hermanos o con cualquier persona, porque no podemos estarlo haciendo. La Biblia no nos llama a eso. La Biblia o el Señor nos llama más bien a que nosotros podamos predicar su evangelio. Ahora, sabemos y de antemano que podemos encontrarnos personas de todas las culturas posibles, de los pensamientos posibles, pero nosotros no podemos llegar a contender con esas personas. Más bien debemos mostrarles el amor a Cristo. Y eso nos lo han enseñado en la iglesia y también nos lo ha enseñado la palabra de Dios. Si llegamos a encontrarnos con una persona testigo de Jehová, sea que tenemos que llegar a contender con esa persona a oponernos, no, más bien debemos mostrarle su error o en lo que está pecando y mostrarle que Cristo es el único camino hacia el Señor. Y así en sin número de cosas debemos estar buscando primeramente a Dios y no contendiendo, no disputándonos con las personas, no haciendo cosas que a la postre las personas no nos creen. Sigue diciendo el versículo algo que les decía que es muy importante. Después de vosotros mismos dice, y venís a ser jueces malos. Entonces ahí va la segunda parte que nosotros cometemos. Cuando nosotros hacemos distinciones, cuando nosotros tenemos contiendas, cuando nosotros tenemos este tipo de oposiciones o de posiciones más bien, llegamos a cometer esto que dice Santiago, y venís a ser jueces malos. Como les decía, muchas veces nosotros juzgamos a las personas, pero nunca nos miramos a nosotros mismos, sino siempre vamos a lo que la persona hizo. Y a veces, como dice ahí, dice, somos jueces con malos pensamientos. ¿Será que en algún momento de nuestra vida hemos deseado el mal para otra persona? Yo creo que sí. Espero que en el Señor Jesucristo no lo hayamos hecho en este momento. Pero puede pasar, puede llegar el momento de que podemos tener podemos tener ira y podemos decir cosas que puedan ofender a esa persona o desear solo en nuestros pensamientos que a esa persona le pase algo malo. Y no debemos hacerlo, mis hermanos. En esta semana escuchaba a una persona que le decía a otra, o escuchaba a otra persona decirle a otra que esa persona sentía que esta persona deseaba el mal para ella, que quería que ella se muriera. Y yo recapacitaba y decía, ¿será que esta persona sí lo ha pensado en algún momento? No pude hablar con la persona que le estaban diciendo eso, no tuve la oportunidad, pero pues lo que pude conocer de su forma de ser, creo que ya esa persona no le estaba deseando ningún mal, ni había pensado eso. Pero es lo que yo miro desde afuera, pero no puedo conocer lo que está pensando esa persona. Sabemos que el único que puede conocer eso es el Señor Jesucristo. Entonces eso me llevaba a mí a mirar si yo verdaderamente en algún momento he juzgado a una persona por su condición, por lo que piensa, por lo que ha hecho, y le he deseado el mal. Y yo decía, bueno, Señor, ¿será que yo lo he hecho? Ahora, si lo hemos hecho, mis hermanos, en algún momento, ¿qué debemos hacer? Debemos pedirle perdón a Dios primeramente. Es lo primero que debemos estar haciendo, pedirle perdón a Dios. ¿Y qué es lo que debemos estar haciendo después de pedir perdón a Dios? Ir a esa persona y decirle, he pecado contra ti. He tenido malos pensamientos, te he juzgado y quiero que me perdones. Bueno, la respuesta no la sabríamos. Puede ser que la persona diga, bueno, mi hermano, le pido, recibo sus disculpas y está perdonado. O puede pasar lo contrario, que la persona también sienta una desilusión y no nos perdone. Pero nosotros ya hicimos la tarea, que era pedirle perdón a Dios e ir a la persona a la cual hemos pecado.
Y debemos estarlo haciendo, mis hermanos. Y el ánimo en esta mañana es que no estemos haciendo distinciones, mis hermanos. Que no estemos entrando en polémicas, oponiéndonos, peleando con el hermano, sino más bien debemos estar reconciliándonos, amándolos y entregándonos también a los hermanos. Y si lo hemos hecho, como vemos, si hemos tenido malos pensamientos, si hemos juzgado a los hermanos por alguna situación, inclusive no solamente los hermanos en Cristo Jesús, sino también a las personas del mundo, a las personas con las que trabajamos, si en algún momento a un compañero del trabajo, del colegio, de la universidad, hemos tenido ese tipo de pensamientos, pues también tenemos que pedirles perdón. Puede ser que los tomemos por sorpresa, pero estamos haciendo lo que la palabra de Dios y lo que Dios quiere. Ahora, si estás pasando por eso, si en algún momento tú eres la víctima, podríamos decirle ese momento, pero no tienes una relación personal con Dios, no sabes cómo actuar en esa circunstancia, debes entregar tu vida a Cristo, debes entregar tu vida a Dios, debes arrepentirte de tu pecado, apartarte de él y creer que Cristo es el Salvador. Y así podrás mirar y tener la perspectiva más amplia y podrás actuar de una mejor manera en esas situaciones. Y si tú también estás haciendo eso, si estás teniendo malos pensamientos con alguna persona y como decía, no sabes cómo hacerlo, la solución es Cristo. Y asimismo, el Señor Jesucristo te va a dar el poder y la sabiduría y el entendimiento para poder ir a esa persona y pedir perdón. Entonces, mis hermanos, espero que no seamos personas que estemos juzgando a otros, no estemos siendo personas o creyentes que estemos teniendo distinciones, cometiendo pecado contra otros, sino más bien estemos en el amor de Cristo, compartiendo la palabra y teniendo una vida en el Señor llena. Damos gracias, mis hermanos, vamos a orar y terminamos este estudio en esta mañana. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, de aprender más de ella, Señor. Señor, te pedimos perdón si hemos pecado delante de ti, si hemos pecado contra algún hermano, alguna persona, Señor. Si hemos sido jueces o hemos juzgado más bien a otros, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor, porque el único juez justo y verdadero eres tú, Señor. Nosotros solo somos instrumentos para llevar tu palabra, para compartir de ella. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre amado de tu Hijo Jesús. Amén. Mis hermanos, nos vemos en una próxima.